Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en 90 fin de semana y tenemos con nosotros al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, justamente para evaluar esa situación, este conflicto que ha desatado tras este nuevo bombardeo de Estados Unidos a Siria. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Lourdes, Mari. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Estados Unidos dice ya luz verde para que se dé el bombardeo de anoche? A ver, es una buena pregunta, Mari. Lo que pasa es que Estados Unidos ya tiene un libreto preparado para el Medio Oriente. O sea, el Medio Oriente siempre ha sido apetecido por las potencias del planeta por un asunto que es histórico cuando quieren ingresar recursos. ¿Y cuál es el recurso más importante que hay en Medio Oriente? Es el petróleo. Y en Siria hay 3 de las 7 refinerías que hay entre los países más importantes de la región. Entonces, un Estados Unidos que miró siempre a Siria, lo flechó siempre, quiso en los últimos 7 años que se inició la guerra, atacarla, invadirla. Hubo un Barack Obama, presidente de Estados Unidos, muy formal, pidió permiso al Congreso, no se lo dieron. Se fue al Consejo de Seguridad, pidió permiso al Consejo de Seguridad, vetos de China y de Rusia. Ahora, un pragmatismo de Donald Trump que no fue al Congreso y tampoco al Consejo de Seguridad porque sabía que iba a haber veto y anunció que lo iba a hacer, atacó hace 2 meses, como sabes, a una base militar y ahora sobre Damasco, con lo cual está confirmando que para Estados Unidos la situación de una Siria con un Bashar al-Assad que se había posesionado gracias al apoyo de Rusia, liquidando a los rebeldes y aplastando a los terroristas del Estado Islámico, eso significaba para Estados Unidos la ausencia de la hegemonía que ha estado acostumbrado a tener. En consecuencia, ya ha arremetido con un solo objeto, sacar del poder a Bashar al-Assad, y es lo que va a venir seguramente en las negociaciones posteriores. Ahora, con esa intención clara que usted nos comenta, que más bien no es defender al pueblo de Siria, sino más bien el petróleo, hay una alianza, bueno, entre Siria y Rusia. ¿Cree usted que haya una respuesta inmediata, un contraataque de parte de Rusia? Sí. A ver, 2 cositas, una previa, Lourdes. Lo que ha pasado con los ataques del propio régimen sobre su población es una práctica que tiene Bashar al-Assad, cuidado. Es un sanguinario. Alawita es un sanguinario. Ahora, pero igual, en el fondo, es una suerte de pretexto inmediato, pero el fondo es lo que te acabo de señalar. Yo no veo todavía, me resisto a creer que haya una reacción a escala en la misma medida por parte de Rusia. Primero porque la dimensión militar de Rusia es una gran potencia regional, a diferencia de Estados Unidos que es una superpotencia planetaria, por eso que no veo una guerra fría. Y en consecuencia, además, con Estados Unidos, este ataque está bajo el apoyo de Reino Unido, de Gran Bretaña y de Francia, el mayor poder naval histórico y la mayor fuerza aérea histórica. ¿Qué tiene del lado Rusia para poder solventar como apoyo? Una China que mira a discreción, que tiene ya una guerra económica con Estados Unidos y que Xi Jinping ha dicho que para el 2050 serán la gran potencia económica del planeta, no quiere hacerse bolas, no quiere hacerse problemas. Una Corea del Norte que es una caja de Pandora, lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque si hasta Kim Jong-un pide una reunión con el presidente de los Estados Unidos mostrando las debilidades de Corea del Norte. Entonces, aquí hay un asunto de fondo que evidentemente flagela el orgullo ruso, pero no van a tener otra salida que buscar meditar sobre si conviene o no conviene seguir manteniendo a Bashar al-Assad en el poder, que es lo que Estados Unidos no quiere. Es decir, no deberíamos esperar entonces que hayan consecuencias y que en los próximos días pudiese verse una respuesta tal cual, así drástica de parte de Rusia y que empiece un problema mucho más serio de lo que ya es. Yo creo, fíjate, Mari, yo no veo una respuesta militar a escala de fuerzas rusas contra fuerzas estadounidenses. Eso sí sería ya una colisión de otros decibeles con consecuencias de otra naturaleza. Pero sí podría haber, para que Rusia y para que el propio Putin no quede mal en el frente político ruso, que acaba de ganar elecciones, acuérdate, ungido una vez más, alguna medida, alguna respuesta militarizada quizás sobre algún punto estratégico de algún aliado de Estados Unidos como Arabia Saudí,
o como Jordania, por ejemplo, que pudiera sopesar este equilibrio, por lo menos en la mirada internacional, pero yo no veo una colisión entre dos actores que ya no es la Unión Soviética y Estados Unidos, es Rusia, que tuvo su fase de decadencia, como sabemos, al final de la caída del muro de Berlín, la llegada de Boris Yeltsin, se cayó esa Unión Soviética y es una Rusia que sigue manteniendo un perfil hegemónico en la región, eso es verdad, pero ya no tiene las características que hubo durante la denominada Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, las miradas apuntan evidentemente por estos días a Rusia porque se va a desarrollar el Mundial. Parece un tema que no esté muy ligado, sin embargo, si no ocurriese esta evaluación más calmada y más bien decidiera contraatacar, ya este evento internacional futbolístico quedaría a un lado. Mira, los fanáticos del fútbol, como quien habla y seguramente los que estamos acá con ustedes, tendríamos que lamentarlo, pero es verdad. En las relaciones internacionales, cuando se superpone un conflicto, otras situaciones se ponen en riesgo. Y además que ya ha sido amenazado el Mundial por el Estado Islámico, como sabemos, una situación de esta naturaleza podría incluso paralizar una contienda deportiva internacional. Mira, acuérdate de lo que pasó con el envenenamiento del espía ruso que originó la reacción en bloque, no solamente de Reino Unido, sino de Estados Unidos y de muchos países, sacando de las embajadas a más de 120 diplomáticos rusos, con lo cual incluso se dijo que podría haber alguna suerte de complot para no participar en el Mundial. Lo que te quiero decir es que sí, tu respuesta es válida porque puede haber un escenario que acumularía angustia, incertidumbre. En ese contexto, un mundial podría tener altos niveles de riesgo. Lo que estamos viendo acá en la pantalla compartida eran las imágenes que llegaban en el cable de anoche, ¿verdad? Ese tema de las explosiones que se veían. Y nos recuerda también ese informe de la ONU de 2016, que a la fecha dicen que han fallecido más de 400.000 personas en todos esos conflictos que han habido con Siria y que ha hecho que migren más de 5 millones de personas. Es decir, evidentemente la preocupación por ver estas imágenes que tenemos ahí es por el temor de qué puede pasar. Es decir, ¿qué es lo que deberíamos esperar por parte de Estados Unidos ahora? ¿Que estas imágenes se repitan en los próximos días? No, yo creo que Estados Unidos, como lo dijo la misma reacción de la Casa Blanca, ellos ya terminaron lo que tenían que hacer. Ellos han lanzado los misiles que querían sobre el aeropuerto de Damasco y sobre los 8 puntos que son puntos militares. Y así ha amanecido hoy día, ¿no? Como estamos viendo. Y mira cómo amanece. Sí. Evidentemente, eso es a escala. Eso es una situación que no debería volverse a repetir. Pero estoy persuadido que inmediatamente lo que tiene que haber es esta fase de negociaciones. El silencio ruso sí nos preocupa. Claro. Porque puede haber dos cosas. O reacciona no directamente contra Estados Unidos, sino contra un punto, o se allana una nomenclatura para buscar la salida de Bashar al-Assad, que es lo último, el fin último. Solamente así va a cambiar ese tablero geodinámico donde Estados Unidos quiere penetrar y los rusos han estado ganando en los últimos meses. Por esa razón es que Rusia, acuérdate, un Putin que a 2 semanas de las elecciones da una conferencia de prensa y muestra todo un arsenal nuclear amenazando a Estados Unidos dijo, esto no puede ser. Y justamente la lectura de hoy es también una lectura no solamente para Bashar al-Assad, es para Rusia, para que sepa que en el sistema internacional hay un hegemón. Por eso decimos que en el mundo es un mundo multipolar, solito Estados Unidos y abajo varios actores, entre ellos China, está Rusia, está la India, el Reino Unido, etc. Eso justamente, ahora parece un tema muy lejano para nosotros los peruanos, estamos a miles de kilómetros de Rusia, de Siria. Bueno, pero ¿cómo son las relaciones de los peruanos, de nuestro país, con estas potencias, con Estados Unidos, con Rusia, para tener en cuenta cómo podría ser o cómo podríamos tener consecuencias tras una eventual guerra? Qué bueno que lo digas, Lourdes, porque siempre los conflictos, así sean en el otro lado del mundo,
producen efectos. Es una mentira decir que porque estamos al otro lado del mundo, somos indiferentes, no nos va a pasar nada. Siempre hay consecuencias. Las inmediatas, cuando hay este tipo de conflictos, el petróleo sube, todo sube, la vida también sube, el costo de vida. Entonces, Estados Unidos y el Perú, desde los tiempos de Augusto B. Leguía, el gran cordón umbilical que listamos, una suerte de estar en el mismo hemisferio, en el continente, tenemos una ligación importante, tradicional. Con Rusia es distinto, sin embargo, el Perú en la última etapa de su vida internacional, que te hablo de los últimos 25 o 30 años, ha ensanchado, ha multilateralizado su relacionamiento internacional. ¿Eso es importante? ¿Eso es bueno? Claro que sí. De todas maneras, los Estados Unidos de América tiene un cordón umbilical de carácter político, geoestratégico, el Perú lo tiene con Estados Unidos, y vamos a ver qué va a desencadenar todo este asunto. Esperemos y aspiro a que no se produzca lo que en las últimas horas con lógica se está diciendo. Se habla de una tercera guerra mundial. Claro, eso es producto pues de la tensión y de la incertidumbre que produce un ataque a escala como el que hemos visto, que es el más importante que Estados Unidos ha hecho en los últimos 7 años. Y ha utilizado tecnología de alta generación para esos bombardeos. Se está diciendo en las últimas horas que se habría hecho ya cuando habrían evacuado una importante cantidad de personas. Eso es cierto, pero igual tiene un impacto letal en la psicología colectiva del mundo. Claro. Y pone al mundo en una situación de incertidumbre y de orfandad, porque no sabemos qué cosa puede pasar. Sigo pensando que una reacción militar puede significar la involución del mundo, para no decirte como nos tragamos el fin del mundo. Bueno, muchas gracias por traernos acá el panorama mucho más claro a lo que está, porque evidentemente el mundo está preocupado. Esas imágenes, claro, es lamentable verlos porque también nos recuerdan, en la retina están esas imágenes de los ataques y de los pequeños que han estado ensangrentados, hombres y mujeres, y ojalá que estas cosas no vuelvan a suceder, así de simple. Es verdad que esperemos que no suceda. Un régimen como una dictadura que tiene 18 años y él heredó el poder que tenía el padre por 29 años, Jacef. Entonces estamos hablando aquí realmente de una dictadura que existe. Y una guerra ya que va más de un lustro, ¿no? Pero claro, ¿no? Acuérdate, ¿cómo comenzó todo esto? Con la primavera árabe. En Túnez, los países árabes quieren democracia, no están acostumbrados a la democracia. Los países árabes querían democracia, las juventudes. Y eso pasó en Siria, donde el régimen se ha pertrechado. No tuvo la misma suerte Gaddafi, acuérdense, cae en Libia, aun cuando todavía sí hay países democráticos, árabes, importantes, que han sobresalido, pero son las excepciones. No es una regla en el sistema internacional del mundo árabe. Muchísimas gracias por ilustrarnos en esta ocasión. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha estado con nosotros en 90 fin de semana justamente para explicarnos esta tensión que hay en el mundo por este bombardeo en Estados Unidos a Siria. Muy bien, ahora son las 8:32 de la mañana. Vamos a comentarles que en Huancayo, un artista fanático de los juguetes creó una especie de santuario que es ahora la atracción de muchísimos